región. Y bueno, vamos a conocer de qué se trata, ¿no? Una plaga que está afectando al maíz, por si faltaba algo, Hace de la Germán. semana pasada que por allí lo veíamos en las noticias, uno tiene ingreso cuando hacemos los bloquecitos del campo, vemos en algunos portales que empezó a tomar notoriedad todo eso. La semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, alguien me cruza y dice, che, tendrían que hablar con alguien por el tema que nos está alarmando a muchos productores y a muchas de las personas que tenemos siembra. El sábado hablando en el almuerzo con amigos me dice, sí, está haciendo Oh, una chicharrita que está atacando al maíz y está haciendo estragos. Es algo que es típicamente una plaga que se ve en el norte del país, pero con esto de de las grandes temperaturas, la sequía que hubo, se vino acercando para este sector del centro del país. Pero bueno, vamos a hablar del tema con alguien que está al tanto y que nos puede explicar mucho mejor de qué se trata. Estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Francisco Beltramino, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Francisco? Gracias por recibirnos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, muchas gracias a ustedes y bueno, contento de estar acá. Bueno. gracias, Francisco, por tu tiempo con nosotros. Estamos ahí queriendo conocer de qué se trata porque los productores están en alerta con esto. Tal cual. Como muy bien decían, nos agarró de sorpresa, bueno, un poco con los portales, con la información. La realidad es que nos tomó a todos en esta zona así, con una sorpresa ingrata realmente. Los maíces se sembraron todos en diciembre, primeros días de enero, y empezamos a ver síntomas, empezamos a ver la chicharrita en gran cantidad, cosa que no es habitual en esta zona, y se empezó a hablar de esta enfermedad. En realidad es un complejo de patógenos que transmite la chicharrita. Es un vector de esta enfermedad. Transmite, digamos, técnicamente transmite dos tipos de bacterias y un par de virus también. Y bueno, la infección se hace temprano en el cultivo, cuando tiene 2, 3, 4 hojas, hasta 7, 8, y estamos viendo los síntomas graves, bastante graves, recién ahora. O sea que acompaña la enfermedad todo el ciclo del cultivo y ahora estamos viendo realmente la gravedad del tema. Bien. Eh, Discúlpame, Francisco. lo que Sí, sorprende es que la poca gradualidad que tuvo en la zona esta. Como decían, es claro. algo que estuvo muy presente, está presente hace años en el noreste argentino, en las provincias, y mucho en Brasil, hace varios años, pero en esta zona es la primera vez que vemos un ataque y en la cantidad que lo estamos viendo. Bien. ¿Qué es lo que le hace esta chicharrita a la planta y al maíz directamente, a los granos? Bien, como te decía, son varios los Ah, patógenos que transmite esta chicharrita, entonces los síntomas son muy variados. En función de a qué tipo de maíz afectan, uno va viendo distintos síntomas, pero empieza con síntomas de enoja, clorosis, un amarillamiento, la pérdida de la fisiología normal de la fotosíntesis de las hojas, pero después se ven acortamiento de nudos, achaparramiento de plantas. De hecho, la enfermedad se llama achaparramiento del maíz. sí. Sí. Después hace múltiples espigas, en lugar de tener normalmente una espiga o dos importantes, tiene 4 o 5 y producen poco. Hay pocos granos cuajados Pocos dentro de granos, cada claro. espiga. Hay daños directos, como esos en el tema de granos, indirectos por la poca fotosíntesis, el movimiento de la savia dentro de la planta, y algunos indirectos que estuvimos viendo esta semana, al debilitarse la caña por esa poca nutrición que tiene las raíces y el resto de la planta, se Claro. ha caído muchísimos lotes con el tema del viento. Esta chicharra Si bien no es se alimenta de la hoja, de la caña, del maíz, del choclo, de la espiga, digamos, ¿en qué parte ataca fundamentalmente? ¿O es en toda la planta en afecta general? a la hoja, afecta a la hoja, digamos, pica la hoja para sacar savia. Ah, Si fuera eso, es totalmente inofensivo.
no tendríamos ningún tipo de problema si fuera solo por la chicharrita. El tema es que es un vector de enfermedades. Nos transmite esas cuatro que te digo, bacterias y virus. Claro. No es en sí la chicharrita lo que produce el daño, sino todo lo que nos transmite. Como el caso habitual que tenemos ahora del dengue, digamos, no es la picadura, sino es la enfermedad que transmite. Claro. Y entonces, Francisco, ¿qué están haciendo los productores, digamos? ¿Están observando justamente este ataque al maíz y qué medidas se tienen que tomar o se pierde la cosecha? ¿Qué es lo que pasa? Lo grave de esto es que no nos dio tiempo a nada. Vemos la afectación grave, no nos queda otra que esperar a tener poca producción, pega muy fuerte productivamente esto, tanto sea para granos como para el tambero. Mucho se va a destinar a forraje de mala calidad, de menor rendimiento, pero va a estar faltando grano de maíz en una amplia zona. Pensemos que lo que le da más rentabilidad al productor en cuanto a granos es la soja y el maíz. Claro. Así que esto es la preocupación es muy grande en una zona bastante importante. Vemos que está pasando en el sur, digamos Santa Fe, Buenos Aires, también. Ahora en este tiempo hay alerta por todos lados. Realmente es muy preocupante de la parte productiva. Claro. Francisco, hablábamos y comenzábamos la entrevista diciendo de que esto es algo del noroeste cordobés, viene en el norte por el tema del clima, de la sequía que se ve, es muy común. ¿Se tiene conocimiento o se han puesto en contacto con ingenieros de aquel sector, productores de aquel sector, de cómo se combate o cómo se controla este tipo de plagas? Sí, hace un mes o un poquito más que no deja de haber charlas virtuales, presenciales. De hecho, mañana hay una acá entre Freire y Luxardo a campo, muy interesante. Y sí, se dan los tips como para manejarlo. Lo más de más impacto en el control de la enfermedad es la genética, digamos, sembrar híbridos que toleran más esta enfermedad. Claro. Después hay cuestiones de tratar de escapar a los picos poblacionales de la chicharrita con fechas de siembra. Esta chicharrita se transmite de plantas de maíz a maíz. Es muy específica, está solo en plantas de maíz. Entonces el hecho de poder tener lotes sin plantas guachas de maíz, digamos, se dice plantas voluntarias de maíz, hace que la plaga vaya pasando de lote a lote, de mes a mes. Entonces se hace un continuo de población de chicharrita que transmite esta enfermedad. Una de las grandes cuestiones que están diciendo por qué se instaló tanto este año es que ha habido inviernos que no fueron tan rigurosos, entonces hubo siempre hospederas para esta chicharrita que vino desde el norte y atacó toda esta zona. Qué terrible, ¿no? Es bravo, porque además de la chicharrita también hay otra plaga en otros sectores como son las langostas, que hay invasiones de langostas también. O sea que los productores están en alerta. ¿El tema de fumigación, se habla de ese tema también o es algo que se lo toma con pinza, Francisco? No, el tema este es muy complicado controlarla. La chicharrita en sí se puede controlar fácilmente, pero es tanta la cantidad que hay y la dinámica poblacional, la biología que viene de otros lotes, se multiplica rápido. En pocos días ya hay una nueva generación en el verano. Entonces, uno puede hacer una aplicación, pero a los días ya hay invasión desde otros lotes. Claro. En Brasil o en el norte lo que se hace es acortar las fechas de siembra como para que no haya tanta cantidad de población, digamos, de la chicharrita que le está afectando esta enfermedad. Bien. Esa es una de las cuestiones un poco difícil de hacer en esta zona tambera, que se siembra maíz desde agosto a enero. Claro. Pero bueno, vamos a tener que repensar un poquito todo el cultivo de maíz de acá hasta la campaña que viene. Llegó para quedarse, seguro, ¿no? Me imagino la preocupación y ustedes como ingenieros y como, bueno, gente que está aconsejando constantemente y viendo de cómo se viene
el futuro de las siembras y de las próximas cosechas es también donde se enfocan, ¿no? A la hora de las charlas. Es muy importante lo que dijiste sobre esta charla que se va a hacer en la jornada de mañana. ¿Se puede hacer extensiva esta charla para aquellos que estén interesados? Sí, tal cual. Bueno, queda el contacto, ahí me lo pasan a mí, de los que estén interesados. Justamente es una charla a campo, se va a ver mucho. Hay un fitopatólogo muy importante de Córdoba que va a estar viniendo. Hay un mejorador de Brasil, de maíz, del cultivo de maíz, con toda la experiencia que tienen de varios años. Y hay otro especialista en la dinámica de la plaga, esta de la chicharrita, como para ver cómo la manejamos, pues las dudas son muchísimas y el impacto realmente lo vamos a tener cuando se pueda cosechar, pero hay lotes que están afectados a niveles de cero producción. Francisco, tenemos entendido también, y hablando de acá de Brinkmann, vos estás en estos momentos en la localidad de Freire, pero el INTA de nuestra ciudad ya iba a alargar una encuesta y el contacto con los productores para conocer con exactitud cuántos se encuentran afectados. Veremos qué hacen después con ese análisis, pero bueno, los productores nos fueron alertando, están muy preocupados y lamentamos, porque entre sequías o después se vienen inundaciones, la situación económica y sumarle justamente este factor que, bueno, el rinde va a ser mucho menor en cuanto a la cosecha, teníamos que ocuparnos también. Tal cual. Y bueno, una cosita más, digamos, el maíz es muy importante una de las principales cuestiones para tener una agricultura sustentable y que sea rentable en el tiempo, es poder rotar con gramíneas. Una de las gramíneas más importantes y rentables es el maíz, justamente. Así que esto afecta no solo lo actual, sino lo futuro, en el tema de poder incorporar estos cultivos, hacer esta técnica de rotación que es muy importante para la salud del pueblo y para la sostenibilidad de los sistemas. Sí, la preocupación realmente es grande. Francisco, hablábamos recién, bueno, más cosas no le pueden pasar. Sequía en unos sectores, en otros sectores del país, inundaciones, perdieron todo. Ustedes en las charlas, y bueno, los otros hace unas semanas atrás, cuando se llevó a cabo esta gran expo que se realiza todos los años cerca de Rosario, hubo también charlas hacia ustedes, ingenieros y productores en general, en cuanto al clima, que también es otra de las cosas que lo preocupa y lo tienen al tanto. ¿Puede ser que en la segunda mitad del año también se prevén sequías una vez más? Así es, sí, hay pronósticos a largo plazo que se van largando, indican que sí hay una fase de niña. Así que bueno, uno, por más que después zona a zona tiene que ir ajustando, pero ya tener ese marco te va haciendo poner a la defensiva, te va haciendo ver qué manejo podés hacer como para afrontar falta de agua. Después, sí, puede ser que llueva un poquito más que lo que estaba pronosticado, bienvenido sea, pero ya es una alerta, ya hay que ir haciendo cosas para manejar poca agua y almacenar lo más posible en los suelos. Es así, cuando la tendencia es negativa es peor que cuando la tendencia es positiva. Sí, obvio. Qué lamentable. Bueno, hay que estar al tanto entonces de esto, de que lo preocupante que es para el productor y para el pueblo en general. Porque para todos, sí. Uno sabe que vivimos en un sector, en una región donde dependemos del campo y de la producción del campo, ¿no? Y bueno, esto también alerta a muchos productores y muchos ingenieros. Y el ánimo se ve en el día a día, lo palpás, lo ves, claramente. Bien. Claro. Bien. Es el motor, el campo, sin duda. Francisco, nosotros te agradecemos por aclarar, para que la gente esté informada, al tanto de lo que le está sucediendo al campo de esta zona. No nos tenemos que ir muy lejos. Así que gracias por este tiempo con nosotros acá en Conet. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a todos.
Un saludo grande, muy amable por tu tiempo. Hasta luego. Bueno, otro de los temas que nos pedían nuestra gente, nuestro público, nuestros televidentes, en cuanto al tema a tratar, que es también del sector del campo, los productores, y esta chicharrita, tenemos la